Listra. Cartas de amor que cruzan el mar, palabras que te hacen soñar. Escribo versos solo para ti. Cartas de amor para la esposa, con Raquel Cisneros. Las vestiduras de los desposados. La semana pasada vimos, hermanos, cómo era la ceremonia de los desposados, cómo se comprometían, hacer un pacto, el de los padres y demás. Y ya cuando quedaba bien sellado ese compromiso, ustedes firmaban un documento donde por una parte la doncella se comprometía a no pedirse pura hasta que llegara el esposo por ella. Y el esposo se iba y bueno, se dejaba pasar un tiempo. Algunos dejaban pasar un año, año y medio, los de menos y medio año. Pero recordemos que el desposado, al cumplir ya, al firmar ese documento, él se retiraba de la casa de la desposada con la promesa de regresar, pero también él se iba para prepararle una casa para su esposa. Y la promesa del esposo, hermanos, está vigente. Él tendría que llegar para efectuar esa boda. Por lo tanto, la doncella se quedaba también para hacer lo suyo, para prepararse sus atavíos, juajuar y demás. Nuestro amado Señor Jesucristo, hermanos, se fue a los cielos. Él vino, él pagó un precio muy especial por nosotros, nos escogió. Ahora somos ya desposados juntamente con Jesucristo. Él se fue a los cielos, pero él también nos hizo una promesa, la promesa de haber estado. Y él también se fue a prepararnos un lugar para que nosotros estemos con él para siempre. Y tal pareciera, hermanos, que el Señor Jesús está guardando su promesa, pero un día él volverá. Nuestro Señor Jesucristo cumple sus promesas. Recordamos un poquito, hermanos, que cuando, ya en los tiempos antiguos, cuando se cumplía el tiempo y venía el esposo juntamente con sus amigos y llegaba en un día muy especial, algunos llegaban por la noche donde se empezaba a preparar la festividad del matrimonio. Cabe mencionar un dato curioso aquí, hermanos, y es que la festividad de la ceremonia de las bodas duraba 7 días. Aunque el número completo de días que se llamaba días de boda eran 30 días. Ahora, las festividades duraban 7 días, pero los días de boda eran considerados 30 días. Llegado ese día, sobre todo en la noche, si es que empezaba las celebraciones de noche, llegaba el tiempo y el novio o el desposado iba con sus amigos y él iba a la casa de la desposada, pero se hacía acompañado por sus amigos. Y quiero hablarle en esta tarde de las vestiduras de los novios o de los desposados. Mire, el esposo se vestía de rey tanto como le era posible. Si el esposo era rico, el desposado era rico y tenía las posibilidades, él se colocaba una corona de oro en su cabecita. Pero si no tenía una solvencia económica, se colocaba sobre su cabeza una guirnalda de flores recién cortadas. Sus vestiduras eran perfumadas con incienso y mirra. Y a estas vestiduras se le añadía el esposo en su cintura, llevaba un cinturón de seda brillante, muy colorido. Sus sandalias, hermanos, eran cuidadosamente adornadas con listones de colores y esto daba la impresión que llevaba pañuelos volantes en sus pies. Recordemos que las sandalias, de esos tipos no son como las de nosotros, ¿verdad? De tal manera que las adornaba muy hermoso. Por el momento, el esposo llevando su atuendo de esa manera, hasta el más humilde campesino, al vestirse así, para su boda, parecía un príncipe entre sus compañeros. Esta preparación descrita del novio
hermano, la encontramos precisamente en el verso que acabo de leer, el libro del profeta Isaías, capítulo 61, verso 10, donde dice que en la Nueva Versión Internacional: me deleito mucho en el Señor, me regocijo en el Dios, porque Él me cubrió con un manto de justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema. Bueno, esta hace alusión a cómo es que era el vestuario del novio o de lo desposado. Veamos ahora el atavío de la desposada, de la virgen, de la doncella, de aquella que había esperado durante mucho tiempo la llegada de su esposo para celebrar precisamente esas bodas. Para este asunto de su arreglo, hermanos, se dice, los comentarios nos dicen que su arreglo era muy costoso y primoroso. Por muy humilde que fuese, por eso el esposo se tardaba en llegar más de un año, porque daba la oportunidad para que la mujer se preparara sus vestidos. Y recordemos también que por ahí, bueno, había regalos antes de irse el esposo. Y para su preparación de esta doncella se llevaba mucho tiempo en el caso de su persona. Dice que la mujer ponía todo su empeño, todo su esfuerzo y toda su dedicación para que su rostro ese día de la boda fuese brillante, lustroso, que tuviese un lustre o un brillo parecido al mármol. ¿Usted se imagina cuánta dedicación tenía esta doncella en su rostro? O sea, que trabajaba más de un año y medio de tal manera que el día de su boda fuera comparado al brillo del mar. David, hermanos, hace mención de esto precisamente. Yo creo que David tenía muy presente, hermano, cómo era el atavío de las novias. Y en Salmo 144, verso 12 dice: que nuestros hijos en su juventud crezcan como hermosas plantas frondosas, y que nuestras hijas sean como columnas esculpidas, brillantes como el mármol que adornan un palacio. Imagina usted, hermano, esto, mujercitas cristianas, hermanos, varones también, nos da a entender, hermano, que el ser cristiano no quiere decir que andemos con la cara lavada, sin tener un aspecto hermoso en nuestro rostro, porque al final de cuentas estamos reflejando al esposo, estamos esperando al amado. Así que también debemos dedicarnos, hermanos, a cuidarnos físicamente, pero sobre todo espiritualmente. ¿Qué decir del pelo de la novia? Era muy entretejido. Se dice en los comentarios bíblicos que sus guedejas, o sea, era prensado su pelo, pero eran muy adornados. Y si la joven tenía las posibilidades, su pelo era adornado con perlas. Ustedes se imaginen, hermanas, el día de su boda, colocarse perlas en su pelo. Esto sería maravilloso. Y era ataviada, sus vestiduras eran ataviadas con piedras preciosas y con joyas que la familia había heredado de generaciones pasadas. Y yo creo que usted se está preguntando, pero ¿qué de las que no tienen una solvencia económica? Bueno, las doncellas que eran pobres, eran humildes, hermano, ellas pedían prestadas joyas a sus amigas, a aquellas que sí tenían. Y como era una ceremonia especial, como eran las bodas, hermano, pues sus amigas les prestaban sus joyas. Las festividades matrimoniales, hermanos, y el vestido de la desposada siempre serían recordados por ellas. Y yo hago aquí paréntesis para decir o preguntarle a las que hemos pasado por este proceso de bodas. Nunca se nos ha olvidado, ni nunca se nos va a olvidar, hermanos, el día de nuestra boda. Por pequeños o grandes detalles, recordamos más las mujeres, somos más detallistas en esto. Recordamos cómo fue nuestro peinado, cómo fue nuestro vestido, es más, cuánto tiempo tratamos en escoger el vestido. Los hombres, pues probablemente ellos recordarán estas ceremonias como por la parte que gastaron. Puede ser, ¿verdad? Pero el profeta Jeremías hace referencia en el capítulo 2, verso 32, donde nos dice: se olvidará la mujer, se olvidará la virgen de su atavío, o la desposada de sus gagas.
La respuesta es clara. Claro que no. Por supuesto que no se olvida, hermanos. El apóstol Juan también, ahí en la isla de Patmos, cuando él tiene la visión, cuando tiene la revelación, él dice en Apocalipsis 21:2, haciendo referencia también a esta parte de las bodas, o sobre todo del atavío de la esposa. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Quiero que recalquemos esta parte. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermano, cada preparación que tenemos nosotros como iglesia es para recibir al esposo, para recibir al amado. A usted y a mí, hermanos, al haber hecho un compromiso con Cristo Jesús el día que le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, a partir de ahí adquirimos un compromiso con Él y Él con nosotros de ser parte de su esposa, de ser parte de su amada. Y se nos dieron vestiduras, como dice el profeta Isaías, vestiduras de salvación, vestiduras limpias. Procuremos tener nuestros vestidos tal y como se nos fueron dados. Blancos, limpios, sin mancha y sin arruga. No descuidemos esas vestiduras, amados hermanos. Procuremos con temor guardarnos en limpieza y en santidad. El libro del profeta Ezequiel, en su capítulo 16, verso 11 al 12, nos recuerda esto. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Esas son parte del atavío de la esposa para ir a celebrar la ceremonia o esas bodas especiales. Amados hermanos, el mensaje de la carta de amor del esposo en esta tarde es la siguiente, porque recordemos que Él nos envía cartas de amor a la esposa y la esposa somos la iglesia de Jesucristo. Y ese mensaje que contiene esa carta el día de hoy es la siguiente. Prepara tu vestidura amada, consérvala limpia, consérvala sin mancha y sin arruga, porque yo vendré pronto para celebrar esas bodas. Efesios 5:25 nos hace un recordatorio y cita lo siguiente. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento, el agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y en la Nueva Versión Internacional dice así este mismo verso. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. ¿Recuerda usted los preparativos de la Virgen? Para ir a la ceremonia, su rostro tenía que brillar, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. La carta, el mensaje de la carta de amor del esposo para su amada es, hermanos, que nos mantengamos radiantes, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, que estemos intachables. Termino en esta hora diciéndole, ¿cómo están tus vestiduras que te fueron dadas? Porque la Biblia nos dice que nos dio, hermanos, vestiduras de salvación. Nos rodeó con un manto de justicia, nos dio salvación y nos justificó delante del Padre. Esas son nuestras vestiduras. Dios les bendiga. Cartas de amor sin fin.
Una producción de Listra. Cartas de amor. ABS Audio en calidad sonora.